allegados al Ministerio Público. El día de ayer, durante una conferencia de prensa junto al presidente Donald Trump, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, acusó a la presidenta Claudia Sheinbaum de haber incitado las protestas en la ciudad de Los Ángeles. Quiero que escuche cómo lo dijo la secretaria de Estado de los Estados Unidos. Claudia Sheinbaum came out and encouraged more protests in LA, and I condemn her for that. She should not be encouraging violent protests that are going on. If people are allowed to peacefully protest, but the violence that we're seeing is not acceptable, and it's not going to happen in America. This president is standing up for the average American who wants to walk their child to school every day safely, run their small business, and provide for their families. La funcionaria dijo que la presidenta no debería estar alentando protestas violentas, además de condenar los comentarios de la presidenta, quien dijo que con redadas no se atiende la migración. Hablando sobre el tema de las protestas en la conferencia mañanera, la presidenta siguió condenando la violencia en las mismas, mientras que reafirmaba que los números de migrantes mexicanos a los Estados Unidos se habían reducido, algo que definitivamente es cierto. Lo que llama la atención es lo que dice Kristi Noem, porque acusa a la presidenta directamente de haber alentado estas manifestaciones y luego dice algo importante, que es grave. De nuevo, las palabras pesan sobre todo de quién vienen. Habría dicho Kristi Noem que condena a la presidenta de México por haber incitado a estas manifestaciones. La presidenta de México, sin embargo, respondió en la conferencia mañanera de ayer. Dijo, pues muy políticamente, de una manera muy educada para no escalar la confrontación, dijo que definitivamente ya no habría incitado a esas acciones violentas. Esto, según dijo la mandataria, se debía a que ha mejorado sustancialmente la calidad de vida en México, gracias a los programas del bienestar, incrementos en el salario mínimo, alentando a países centroamericanos a implementar programas similares para reducir la migración por necesidad. O sea, dice la presidenta que sí bajó la migración, no es por las acciones de Donald Trump, sino porque México está cada vez mejor. Eso es lo que dice la presidenta. También habló sobre los migrantes mexicanos en los Estados Unidos, haciendo referencia a la cantidad de personas trabajadoras en sectores como la agricultura, la industria de servicios, etc. Agregó que en Estados Unidos hace falta una reforma migratoria integral que tome en cuenta las aportaciones de los migrantes mexicanos a la economía de los Estados Unidos. Estas protestas en Los Ángeles nos han dado mucho de qué hablar y probablemente lo seguirán haciendo por bastante tiempo. Ayer se instaló lo que le llaman en inglés curfew, un toque de queda por parte del gobierno de los Estados Unidos para evitar que siguieran incrementándose las manifestaciones, que siguieran creciendo de nivel, y lo que parece ser que funcionó. Esta mañana reportes de los mismos periodistas que están en la escena, que hablaron con Pie de Nota en la mañana y otras fuentes, avisaban de que los ánimos estaban mucho más calmados de lo que se había visto anteriormente, de lo que habíamos visto en los días pasados. Eso yo creo que es algo importante, definitivamente, que no esté escalando la ola violenta de manifestaciones. Hay también, y hay que decirlo, hay también quien está sospechando de estos manifestantes, de estas manifestaciones, que pudieran estar alentados no por realmente un grupo de mexicanos que estuvieran radicalizándose, que estuvieran protestando, sino que las acciones violentas pudieran estar radicalizándose pues con el gobierno por detrás, parte de la oficina de Donald Trump operando y haciendo escalando un evento que pretendía ser pacífico en un estado con el que ya trae bronca. De nuevo, esas son algunas versiones de las personas que estarían especulando respecto a lo que estaría detrás de estas manifestaciones. Lo que sí es verdad es que por ahora se vive una calma relativamente tensa. Donald Trump ha avisado que está dispuesto a sacar a los Marines, algo que sería aparte gravísimo, sacar unas fuerzas especiales como los Marines, que son fuerzas entrenadas para lugares de conflicto, no necesariamente para manifestaciones o para eventos, digamos, de protestas públicas, incluso donde se han quemado automóviles, donde etcétera, etcétera. Sin embargo, pues él ha dicho que está completamente dispuesto. Las manifestaciones también
se han pues movido, se han desplazado, se han extendido a lugares como Chicago, Nueva York, a pesar de que no han resultado en explosiones tan violentas o en expresiones que han escalado el nivel de violencia en estos otros estados, pues en cualquier momento, el tema es un polvorín, definitivamente. En cualquier momento podrían ponerse y podrían escalarse y sacar de nuevo a los Marines. El gobierno de los Estados Unidos tiene una ley en la Constitución que es la que pretende citar Donald Trump para desplegar a los Marines en contra de su propia población. Algo que definitivamente sí sería preocupante, sería grave. No sería la primera vez. Históricamente, en los años 50, habría sucedido durante algunas manifestaciones. Pero mira, aquí en Pie de Nota nos interesa traer invitados que nos puedan ayudar a dar un panorama más claro de los eventos. El día de hoy vamos a hacer un enlace en directo con la abogada en Derecho Internacional, Elena Olea, quien es la vicedirectora de programas para la Alianza Américas, que nos ayude a explicar, a entender qué es lo que está sucediendo en Los Ángeles y en todo Estados Unidos con el tema de las manifestaciones en contra de ICE. Hacemos enlace con la vicedirectora de programas para Alianza Américas, Elena Olea. Abogada, muy buenos días. Muchas gracias por tomarse el tiempo y estar aquí con nosotros en Pie de Nota. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Abogada, nos ayuda un poco a entender, estamos un poco confundidos, si estas manifestaciones tienen realmente, digamos, el peso que se ve que tienen en la calle. El peso, de nuevo, para imponer un toque de queda, el peso para invocar una ley que pudiera sacar a las fuerzas especiales, a los Marines, en contra de la misma población, o es un tema meramente político y que no tiene que ver con los derechos civiles. Bueno, yo creo que lo que es importante destacar que sí hay, y estamos viendo en diferentes partes del país, reacciones de la comunidad ante la llegada de ICE y los operativos de ICE. Y eso lo estamos viendo tanto de comunidades y personas migrantes como de personas aliadas de la sociedad en general, de la sociedad civil, clientes, vecinos, amigos de las personas que se están viendo impactadas. Y hemos visto muchos episodios en que las personas que empiezan a grabar los operativos de ICE, preguntan a la gente si necesitan ayuda y en algunos casos también le han pedido a ICE que se vaya. Los empezamos a ver cuando empezaron llegaron a unos restaurantes y han sido los mismos clientes sentados en el restaurante que les han dicho aquí no, en esta comunidad no se metan con nuestra gente. Eso es algo que estamos viendo en general. Y hay que reconocer que el gobierno tenía una expectativa de poder aprender y deportar un número más alto de personas. Y eso no está ocurriendo porque las comunidades y las personas están informadas. Porque sabemos cómo ejercer nuestros derechos, porque no le abrimos la puerta a cualquiera, porque la tenemos cerrada. Y hemos visto un escalamiento. Hay muchos videos que nos muestran destrucciones de puertas, que rompen las ventanas de un vehículo, todo lo cual no está pegado a la ley para tratar de aprender personas. Ha habido un escalamiento del uso de la fuerza en lo que se entendía que no era posible. Por supuesto, enmarcado en un gobierno, por ejemplo, que limitó algunos lugares donde se suponía, donde el gobierno anterior había establecido, fijado reglas claras, en las escuelas, en los lugares de culto, en los lugares de fe y en los hospitales no hay acciones de control migratorio, lugares protegidos. Eso esta administración lo eliminó. Hay mucho fastidio de la comunidad y por eso lo que vimos en Los Ángeles fueron reacciones espontáneas de la comunidad de tratar de obstaculizar, de frenar estos operativos. Y lo que estamos viendo, acciones de frustración que regularmente podría manejar la policía de una ciudad y de una ciudad del tamaño de Los Ángeles, que no es cualquier ciudad, y que si no podría estar amparada por la policía estatal
recordando que Estados Unidos es un país federal, para quienes estén escuchando desde países centralistas, tenemos la policía de la ciudad, la policía federal, las dos lo pueden manejar. Entonces, frente a esta situación, lo que evidentemente el gobierno estaba buscando era cualquier incidente para tratar de poder ejercer y mostrar su mano dura, su mano autoritaria, y decir, les mando a la Guardia Nacional y les mando al ejército, lo cual es muy importante porque históricamente en Estados Unidos solamente han habido situaciones en que el presidente ha sentido que tiene que proteger a la ciudadanía que está protestando contra el gobierno local o estatal y que dice voy a enviar a la Guardia Nacional, pero es para proteger a las personas. Claro. Aquí el presidente manda a la Guardia Nacional para reprimir a las personas que están ejerciendo su derecho a la libertad de expresión, su derecho de manifestarse frente a estas medidas. Entonces, lo que estamos viendo es un escalamiento, evidentemente con razones políticas. Medidas como el toque de queda de anoche, que fue muy restringido, no era un toque de queda en Los Ángeles, era en un área muy específica, es también tratar de bloquear que haya, de permitir que puedan haber algún enfrentamiento entre los manifestantes y la Guardia Nacional o el ejército. O sea, lo que están haciendo preventivamente es tratar de decir, esto lo manejamos, esto lo controlamos y vamos a evitar que haya un escalamiento, porque sin duda tenemos mucho temor en torno a cuáles son las condiciones en que estas fuerzas van a operar. Van a proteger los edificios, como solamente se ha dicho. En algún momento va a haber un uso de fuerza. ¿Qué tipo de fuerza? ¿No? Y quisiera agregar esto último. Las Fuerzas Armadas no tienen entrenamiento, no tienen el equipamiento, la dotación ni el armamento para este tipo de misiones. Para esto no existen las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Las personas no se voluntarizan, no reciben entrenamiento en el ejército para estar haciendo esto. Y esto, por lo tanto, es muy, muy dañino para la misma seguridad nacional de Estados Unidos, para la moral de las Fuerzas Armadas, además del daño que genera en la ciudadanía, en la opinión pública, sentir que no es posible ejercer el derecho a la libertad de expresión en Estados Unidos. Definitivamente, abogada. Una pregunta que nos surge es, inician las manifestaciones y luego viene una reacción de gobierno que parece y se siente de alguna manera desmedida. Pero antes de las manifestaciones, la gente empieza a manifestarse justamente porque ICE empieza a hacer redadas en comunidades ampliamente pues, de migrantes, de migrantes indocumentados. ¿Esto es una provocación de gobierno o es una provocación de los manifestantes? ¿Cómo se entiende esto? Digamos, si le ponemos de alguna manera culpa, ¿quién empezó primero la bronca? Por ponerlo Bueno, muy simple. yo creo que es una pregunta muy importante porque lo que tenemos es a Tom Homan responsable de las operaciones de ICE. Él es quien está dirigiendo estas operaciones de aprehensión y deportación de las personas. Y esto lo puede hacer con estrategia e inteligencia, o lo puede hacer de la manera en que lo está haciendo. Y las declaraciones de Tom Homan nos muestran que su estilo es bastante abrasivo, por decirlo menos. Y entonces, evidentemente, antes de que el presidente se posesionara, por ejemplo, habían anunciado, porque las ciudades demócratas están en la mira, porque son estos bastiones en que hay más oposición a las medidas del gobierno, que además son ciudades en que tienen un porcentaje significativo de población inmigrante, absolutamente entretejida con las comunidades. Sí hay barrios donde hay más población inmigrante, hay más actividades o más lugares en que podemos ver más personas inmigrantes, pero la migración está absolutamente entretejida con estas ciudades. Correcto. Entonces habían anunciado una redada en Chicago para la primera semana. Y es eso, es un desafío, nosotros tenemos la fuerza, nosotros tenemos la capacidad y vamos a tratar de aprender y llevarnos la mayor cantidad de personas. Entonces uno sí se pregunta, cuando ICE resuelve intervenir,
dentro de una comunidad tiene las condiciones, tiene el personal suficiente para desarrollar esta acción o no lo tiene. Y lo que nos está mostrando las acciones de Los Ángeles es que no tienen esa capacidad, y es por eso que frente a la reacción de la comunidad tienen esta respuesta. ¿Podrían ser más estratégicos e inteligentes? Sin duda podrían hacerlo, pero lo que se han dado cuenta es que es difícil aprender a personas inmigrantes y por eso están tomando medidas muy torpes, pero son mediáticas. Y también, y esto yo quiero ponerlo sobre la mesa, el presidente Trump necesitaba que dejáramos de hablar de el proyecto de presupuesto que le hace muchísimo daño a la sociedad norteamericana en general, sobre todo a todas las poblaciones que están en situación de vulnerabilidad, que dependen de los subsidios para el seguro de salud, de la asistencia para la alimentación y de muchos otros programas que se van a ver afectados con ese presupuesto. Y segundo, necesitaba que dejara la opinión pública de comentar de sus diferencias muy públicas con Elon Musk. Y nada le vino mejor que esta acción. Sí. Entonces es también ponerle leña al fuego para mover a la opinión pública hacia otros temas. Y hay una parte también que llama la atención. A ver, Donald Trump ha hablado prácticamente de una cuota, que si estuviéramos hablando de ese tema en Latinoamérica, sería un escandalazo. Donald Trump ha hablado que quiere deportar a 1 millón de migrantes indocumentados y han puesto una cuota, bueno, han puesto una cuota pues a las oficinas de ICE para estar deportando a cierta cantidad de migrantes. Es decir, hay una cuota marcada para estar deportando personas y quieren su administración deportar a 1 millón de personas. Esto atenta, abogada, contra las propias libertades civiles de poner una cuota como si no se vieran, si no fueran humanos, si no fuera caso por caso, si no fueran familias, si no fueran padres, madres, hermanos, hijos, sino poner una cuota, es decir, agarra a quien sea con que cumplamos 1 millón al final de la administración. Bueno, yo creo que es importante decir varias cosas a este respecto. La promesa de campaña y las acciones en torno a las deportaciones reflejan el absoluto desconocimiento de la migración en general, de las contribuciones y la necesidad de la migración para la economía y la vida en Estados Unidos. También denotan no entender que las personas migrantes son miembros de familia, miembros de comunidad, son trabajadores, que tenemos muchos otros roles en la ciudad americana. Entonces, remover a una persona es remover a una madre o a un padre. Sí. Que va a quebrar una familia, y sabemos lo que significa para un niño o una niña no crecer con sus padres cerca, no solo desde el sustento económico, pero lo más importante es el apoyo psicológico y el cuidado que sus niños y esas niñas van a necesitar. Desde una pura racionalidad económica sale mucho más costoso dejar a un niño o una niña sin una madre o un padre. Que la economía nos necesita, que somos trabajadores, y que hay sectores que están muy preocupados porque ya están viendo una merma en la fuerza laboral como resultado de estas acciones también. Entonces, evidentemente que esta promesa de campaña también lo que significa es que se empezó a hablar de que todas las personas inmigrantes son criminales, lo cual no estaba respaldado tampoco por las estadísticas. El número de personas que tienen una condena penal es muy inferior. Claro. Y eso es, para que pueda cumplir esta promesa y esta cuota, no es que iba a ir a personas que fueron condenadas por un delito que la ley migratoria establece que por ese delito pueden ser, o ni siquiera un delito, una contravención o una ofensa penal menor, pueden ser deportados. Y hay mucha discusión porque hay conductas que se considera que no son tan graves y no justifican una deportación, pero están establecidas en la ley. Como eso no le funciona, la otra cosa, y esto es necesario subrayar, que Donald Trump empieza a hacer es terminar con otros sitios de estatus migratorios precarios, pero estatus migratorios que permitían a muchas personas permanecer en Estados Unidos, personas que además tenían un permiso de trabajo, como las personas que habían entrado con la aplicación CBP1 a través de México por la frontera sur, que habían aplicado, las personas que habían entrado con el parol humanitario, permiso de viaje humanitario especial, que eran provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
esas personas entraron y tenían un permiso de trabajo en el país. A todas esas les termina el estatus. Y por último, las personas que tienen estatus temporal protegido. Esos programas están llegando a su fin y lo que estamos viendo es que los está terminando. Y ya eso está pasando con parte de la población venezolana, amparada con eso la población haitiana, ya lo estamos viendo con la población afgana, con la población de Camerún. Entonces vamos viendo cómo se van desmantelando Nepal justamente esta semana, pequeños grupos de población. Eso va tirando más personas a la ausencia de un estatus por precario, pero algún tipo de estatus migratorio. Todo eso le ayuda a ampliar el número de personas que potencialmente puede deportar. Aunado a otras medidas, como que van a la corte y le piden al juez que por favor termine el caso migratorio inmediatamente, de manera que la persona pueda ser aprendida afuera de la sala de audiencias, sí, dentro de los mismos edificios judiciales, y esas personas son deportadas, o personas que están puestas en libertad condicional y tienen que ir a un chequeo periódico con ICE. Las personas van a cumplir ese chequeo, pero les dicen la aplicación está fallando o las engañan de cualquier forma, necesitamos que vuelvan a venir, y en ese minuto lo que son es aprendidas y deportadas. Todo eso, como usted dice, para llegar a los números. Pero mientras tanto están dejando niños sin madres o padres en el país, empresas, negocios, trabajo agrícola sin la mano de obra que necesitan, y la sociedad en general totalmente fragmentada y dolida por lo que significa este proceso. Esto solo causar daño detrás de, y esto hay que decirlo, una agenda de supremacía blanca, porque aquí están yendo por las personas provenientes de la América Latina, de África, de Asia, porque hay ese odio a esos otros grupos étnicos y esa preferencia por las personas de piel blanca. Correcto, y además de que también, hay que decirlo, se están gastando el presupuesto de toda la administración. Llevan gastado en todo el tema de migración, llevan gastado más de la mitad del presupuesto que tienen para el resto de la administración. No es barato hacer este tipo de operativos y mantener este tipo de situación en el resto del país. Otra cosa es que también lo están ligando, abogada, lo están ligando a cosas que aparentemente no tienen que ver con la migración. La escalada que se intentó hacer desde la secretaria de Estado, Kristi Noem, acusando a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, de alentar o de provocar estas manifestaciones, y que además dice la condeno por haber, alentado a los manifestantes a ser violentos en Estados Unidos. Creo que parece un intento de escalar un conflicto con México y de echar la culpa hasta de las manifestaciones que están pasando en Los Ángeles. Bueno, yo creo que lo que vemos es una secretaria de Seguridad Nacional que no tiene las competencias que un cargo de esa envergadura en un país como Estados Unidos requiere, y es más una figura mediática. Lo vimos cuando posaba en el CECOT en El Salvador. Eso nos dice todo, y ella lo que se dedica es a los mensajes en las redes sociales. Entonces no es sorprendente que esté buscando provocar a la presidenta Claudia Sheinbaum, que yo creo que es importante reconocer que ha manejado con muchísima destreza, con un pulso muy firme, las comunicaciones con esta administración en general, que sin duda no va a caer frente a esta provocación. Yo creo que es lamentable de parte de Kristi Noem, pero tristemente nos sorprende. Sí, definitivamente, abogada. Pues le quiero agradecer mucho la comunicación, el análisis, el ayudarnos a desenredar de qué se trata todo este tema. Y si me lo permite, abogada, nos quedamos con su contacto para poderla buscar más adelante, porque este tema seguramente va a seguir dando mucho de qué hablar. Claro que sí, muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad que fue una conversación muy grata. Muchas gracias, abogada, que tenga muy buen día. Hasta luego. Hasta luego. Esto es Pie de Nota con Luis Chaparro. Pues ahí tiene usted a la abogada internacionalista Elena Olea con una apreciación bastante interesante de lo que está sucediendo en los Estados Unidos, que nos tiene entre preocupados y entre confundidos por saber exactamente qué es lo que está viendo el gobierno en aquel país, si los manifestantes son genuinamente
pues preocupaciones por el tema y bueno, además, ¿quién estaría detrás de esas manifestaciones? De nuevo, un saludo, muchas gracias a la abogada Elena Olea. Mire, vamos a pasar a otros temas.